12 de octubre, los necochenses vivimos un día festivo, conmemorativo que remonta al momento en que comenzó nuestra historia. El recuerdo y la evocación de la jornada fundacional refuerzan los lazos comunitarios, fortalecen el sentido de pertenencia y consolidan la identidad común. Pero el 12 de octubre de 1881 no es el punto de partida. Durante esa jornada se realizó el acto formal de fundación del pueblo de Necochea como cabecera del partido homónimo e implicó, entre otras cosas, la posibilidad que el vecindario se organizara y que eligiera sus propias autoridades. Sin embargo, el origen más remoto lo encontramos medio siglo antes, cuando el territorio que conforma el partido de Necochea comenzó a ser ocupado y puesto en producción por la sociedad criolla. ¿Cómo se produjo la transferencia de la tierra pública a manos privadas? ¿Cuándo esas tierras comenzaron a ser habitadas y trabajadas? ¿Cómo se vivía, se alimentaban y trabajaban los primeros habitantes? ¿Qué tipo de sociedad se fue conformando? Esos interrogantes serán abordados. Generalmente los 12 de octubre, cuando nos reunimos a conmemorar o a festejar esa fecha que nos lleva al 12 de octubre de 1881 como el día en que se fundó la ciudad de Necochea, suele considerarse ese día como el principio. Lo que muchas veces perdemos de vista tiene que ver con que ese día, ese 12 de octubre del 81, digamos, ya había algo, no es que llegaron todos ese día y empezó Necochea. Si vamos rastreando hacia atrás para ver cuándo empezó, si buscamos el origen más remoto de lo que sería Necochea o esto que hoy llamamos Necochea o esto que hoy nos llamamos necochenses, tenemos que irnos evidentemente mucho más atrás, incluso más de medio siglo hacia atrás. Rastreando en los archivos históricos, encontramos que en el mes de noviembre de 1827 fue la primera vez que se mencionó esta parte del territorio nacional, cuando un ciudadano, Elías Girado, que estaba domiciliado en Chascomús, se presentó frente a las autoridades provinciales para pedir en enfiteusis una porción de la tierra de lo que se llamaba en ese momento la Rinconada del Quequén, digamos el encuentro entre el río Quequén y el océano Atlántico, dice en la margen derecha del Quequén, digamos de este lado. Debemos pensar que para ese momento, 1827, de este lado del río Quequén no había absolutamente nada, era lo que se llamaba el desierto, porque no había habitantes. Incluso las poblaciones indígenas nunca se establecieron de manera sedentaria en este espacio del territorio. Ahora bien, las piden enfiteusis. En ese momento, pensemos que en ese momento es la gobernación de Manuel Dorrego, hace apenas 17 años de la Revolución de Mayo, y en ese momento la tierra de la provincia de Buenos Aires no se podía vender, digamos, era tierra pública, pero había sido colocada como garantía de la deuda externa frente a un préstamo que se había obtenido de parte de Gran Bretaña. Por lo tanto, el Estado solo podía arrendar, alquilar, o la modalidad que se usaba en esa época, que era la enfiteusis respecto de la tierra pública. Las leyes de enfiteusis establecían que lo que tenía que hacer cualquier persona era denunciar, era anunciar de alguna forma la existencia de un terreno o de una porción de tierra que estuviera vacía para solicitarla en enfiteusis. Y establecían las leyes que por cada denuncia, digamos, cada ciudadano podía pedir una cantidad de hasta 12 leguas cuadradas. La legua cuadrada equivalía a 2.700 hectáreas. Por lo tanto, las 12 leguas cuadradas, estamos hablando de 32.000 hectáreas, un poco más. Esos solicitantes que nunca habían llegado por acá, transfirieron su denuncia, transfirieron su trámite a una sola persona, que en este caso era Eustoquio Díaz Vélez. De esa forma, para el año 1832, Eustoquio Díaz Vélez se hace de 44 leguas cuadradas a partir de ser transferidas hacia su persona diversas solicitudes individuales. De esa forma, cuando el límite de mayor cantidad de tierras que podía tener una persona era de 12 leguas cuadradas, Díaz Vélez en 4 años se hace de 44 leguas cuadradas, lo que estamos hablando de más de 118.000 hectáreas. Entonces, en 1834 se realizan las mensuras, por lo que ya lo que es la conformación del partido de Necochea queda casi completamente ocupado con tenencias de enfiteusis que después van a hacer compras. En ese momento
Si bien Díaz Vélez es el que mayor cantidad de tierras acumula, también se conforman, por ejemplo, los territorios de Juan Nepomuceno Fernández, de la familia Olivera, que el más conocido para nosotros es Nicanor Olivera, pero ahí se van conformando los grandes terratenientes que para finales de la década de 1830 se van a convertir en propietarios. Rápidamente, a fines de esa década de 1830, la tierra se pone en producción y hoy naturalmente si se pone en producción tiene que haber quien la trabaje. La primera vez que la tierra de Necochea o de lo que hoy es Necochea se pone a trabajar, una parte de la mano de obra fundamental era mano de obra esclava, teniendo en cuenta la época en la que nos estamos ubicando. Era un lugar, en tanto el hombre no había pasado por acá, no se había establecido por acá, era un lugar donde no había árboles, alguno perdido a la orilla del río o de algún espejo de agua, donde era muy difícil calefaccionarse, digamos. La leña más utilizada en ese momento solía ser la bosta de vaca, y una vaca que generalmente era salvaje también. Sin embargo, la dieta solía ser bastante variada, con un gran componente de carne, no solo de vaca, porque las vacas también había que criarlas y venderlas, ¿no? Sí había un artículo que era de lujo, digamos, que era muy difícil de hacer, que tenía que ver con la sal y el azúcar, fundamentalmente la sal, que era la única manera de conservar la carne, ¿no? Pero además, una dificultad que podía tener el propietario de la tierra, podía tener mucha cantidad de tierra, pero lo que escaseaba en ese momento era la mano de obra para trabajarla. Incluso son épocas donde, en abril del año 1840, Díaz Vélez desde Buenos Aires hace un contrato con uno de sus peones, donde ya no va a ser un contrato laboral, sino un contrato de arrendamiento, digamos. Acuerda con uno de sus peones, que se llama Tomás Cruz, y lo habilita a que organice un sembradío, donde establece que tiene que sembrar maíz, alpiste, mijo, trigo, pero también zapallo, batatas, papas y también melones y sandías, digamos. Eso por un lado nos indica la variedad que tenía la dieta, más allá de lo rústico que podía ser la vida cotidiana, y también cómo se establecen relaciones económicas, porque el producto de todas esas cosas que sembrara Tomás Cruz iban a comercializarse después. La relación entre la sociedad criolla y la sociedad indígena en un lugar de frontera como podía ser era una relación de mucho intercambio de bienes, de intercambio de servicios, y generalmente esas relaciones en la mayor parte del tiempo se realizaban de manera pacífica. Los hogares o las casas solamente podían ser construidos con paja, con barro, digamos. No tenían posibilidad de conocer lo que hoy llamamos carpintería, digamos. Para las puertas y las ventanas estaba el espacio vacío y en todo caso cubierto con un buen cuero de vaca. Las sillas, las mesas tampoco era algo muy conocido. Sí podía ser en la casa o en la estancia de un hacendado importante, pero para la mayoría de la población y sobre todo para los trabajadores, las sillas generalmente podían ser una cabeza de vaca, porque por ahí ni siquiera un tronco, si no había muchos árboles. Lo mismo que utensilios de cocina, eran artículos de lujo, era un tenedor, una cuchara. Generalmente al momento de comer, la comida se servía en cuencos generalmente también hechos con cuero de vaca o con hueso, y se comía o con la mano o con algo que hiciera las veces de cuchara, que era compartido. Lo mismo que el café, que era otro artículo de lujo, pero era bastante difundido, se tomaba de la misma forma que el mate, o incluso las bebidas alcohólicas se tomaban, digamos, como el mate, digo, en el sentido de la bombilla y que va pasando de mano en mano. En ese año 1869, por primera vez en el país se hace un censo de población, es el primer censo nacional que va a contabilizar la cantidad de habitantes de la Argentina. Debemos tener en cuenta que 4 años antes, en 1865, la provincia de Buenos Aires crea el partido de Necochea con toda su formalidad. Para 1869 habitaban en el partido de Necochea 1.129 personas. Una de las características importantes de una población de frontera va a ser una abundancia de varones, solteros y sobre todo en edades laborales, donde por ejemplo en el rango de 20 a 39 años
la relación de masculinidad, es decir, cuántos hombres hay cada 100 mujeres, era de 348 hombres cada 100 mujeres. Una población exclusivamente rural, digamos, no hay centros de población, no hay ningún tipo de actividad urbana. ¿De dónde venían estas personas que buscaban la oportunidad en Necochea para vivir mejor? Fundamentalmente de otras zonas de nuestro propio país. Uno de esos casos es que, después lo hablaremos, el de Murga. La familia de Murga es de Tucumán, pero Murga nació en Dolores. Después sus hijos nacieron en Necochea y hay una cantidad importante de familia Murga en la Patagonia Argentina. Esa era la trayectoria que se realizó durante muchas generaciones cuando los hijos o los nietos necesitan un lugar donde buscar el rumbo para su vida. Y en esta cuestión también se cruzan muchas veces o aparecen estas relaciones entre la sociedad criolla y la sociedad indígena. Muchas veces el criollo, con esta necesidad que tenía, obtenía la posibilidad de formar una familia en el intercambio con las sociedades indígenas, y eso ha hecho también que muchas veces se pierda el rastro que quedó de las sociedades indígenas en nuestra zona o en nuestro país. El territorio que hoy conforma el partido de Necochea comenzó a ser ocupado y trabajado desde 1830. Durante 4 décadas, hombres y mujeres se desarrollaron en ambientes rústicos que fueron recibiendo nuevos pobladores hasta conformar una sociedad que se iba transformando. Hacia 1870, esa sociedad comenzó a forjar un sector dirigente, el cual representó al conjunto a la hora de peticionar ante las autoridades provinciales la creación de una ciudad cabecera para el partido, en el cual se desarrollaran las actividades propias de la vida urbana, residieran sus instituciones y autoridades públicas. ¿De qué sector social surgieron los primeros dirigentes locales? ¿Qué argumentos utilizaron para solicitar la fundación de la ciudad cabecera? ¿Cómo fue el proceso que llevó desde esa solicitud hasta alcanzar el objetivo el 12 de octubre de 1881? ¿Qué cambios había experimentado la sociedad que ahora participaba de la fundación de una nueva ciudad? Esas preguntas tienen una respuesta. Eso que vimos hacia 1869 nos muestra una foto, ¿no? Un momento en que nos detenemos y vemos 1129 individuos habitando el partido de Necochea. Sin embargo, esa fotografía es algo estático. La población en ese momento aumentaba constantemente, recibía flujos migratorios, empiezan a aparecer los primeros inmigrantes europeos, fundamentalmente españoles, franceses e italianos. En ese orden, los españoles y los franceses finalmente eran vascos, que son las primeras migraciones que llegan a la Argentina. La otra, la mayoritaria, ya va a ser después de 1880. En ese contexto, en toda sociedad que empieza a organizarse, va a empezar a surgir una clase dirigente, digamos, un sector que se convierte en representante del conjunto. Conformada esa clase dirigente, van a empezar a surgir distintas necesidades que ya no sean para individuos, sino para el conjunto comunitario, y es de esa forma que va a empezar a surgir el germen de lo que va a ser peticionar a las autoridades provinciales la creación o la fundación, ahora sí, de un centro poblacional, de un pueblo o de una ciudad que sea cabecera de ese partido de Necochea. Digamos, la primera función del Estado en los territorios de frontera era la recaudatoria. Y esas sociedades después exigían del Estado algún tipo de servicio. Pensemos que en 1870 ya se hace el primer embarque en el río Quequén, no podemos llamarlo puerto porque no había ninguna infraestructura portuaria, pero sí el conocido muelle de Gil, del lado de Quequén, empieza a realizar embarques en el año 1870. ¿Eso qué nos indica? Nos indica, por un lado, el aumento en el intercambio que se va dando, la necesidad de ya enviar producción local hacia otros lugares, sobre todo a Buenos Aires,
pero más que nada esos primeros embarques, más que llevarse producción desde acá, traían un montón de necesidades que había de otro tipo de productos que tenían que ver con o materias primas, ya ahora sí como madera, alambre, herramientas, que eran necesarias para esa sociedad que estaba en crecimiento constante y en desarrollo constante. Una vez constituido el pueblo, la ciudad iba a empezar a tener sus propias autoridades, digamos. Ya los propios vecinos o los propios pobladores podían hacerse cargo de sus asuntos, como se hace cargo de sus asuntos cualquier municipalidad. Entonces la tarea primera de ese sector dirigente que se va a ir conformando iba a ser reclamar a las autoridades provinciales la formación o la fundación de un pueblo que sea ciudad cabecera del partido de Necochea. Y el primer trámite se inició en 1871, 10 años antes de haberlo conseguido. En la década de 1850, más precisamente en 1864, un conjunto de población del partido de Lobería propone la fundación de una ciudad cabecera en la desembocadura del río, en lo que hoy es la localidad de Quequén. Incluso los quequenenses siguen evocando esa fecha como su año fundacional. Sin embargo, otra parte importante del partido Lobería quería su ciudad más adentro, donde hoy es efectivamente la ciudad de Lobería como cabecera del partido Lobería. Esa misma situación se dio de este lado del río, con la diferencia de que quienes ganaron esa disputa de alguna manera, o quienes impusieron sus criterios, fueron aquellos que querían fundar una ciudad en la desembocadura del río, donde hoy es la ciudad de Necochea. En octubre del 81 justamente se hizo otro censo, un censo provincial en este caso, que arrojó para el partido de Necochea la cantidad de 3.361 habitantes. Es decir que desde el censo nacional hasta el censo provincial, en 12 años, la población se había triplicado. Pensemos, y es difícil pensar, cómo una población se puede triplicar en 12 años, cuánta cantidad de gente nueva hay. Naturalmente no tiene que ver con un crecimiento vegetativo, sino que la cantidad de migrantes que se recibían constantemente era muy importante, de gente que llegaba para trabajar, algunos con sus propias herramientas para iniciar alguna actividad particular, otros buscando trabajo, toda esa gente que se tiene que insertar a un núcleo que ya estaba, que se tienen que relacionar entre ellos. Bueno, es una sociedad entonces, la del 12 de octubre de 1881, es una ciudad en transformación permanente, y sabemos que las transformaciones permanentes también generan sus conflictividades, sus desencuentros, y todo eso se tenía que resolver sobre la marcha. Y ya vamos a ver actividades urbanas, digamos, ya tenemos relojeros, talabarteros, alambradores, digamos, toda una sociedad que va a empezar a partir de ese momento a llevar una existencia con características urbanas, justamente a partir del momento de ese 12 de octubre de 1881 que se fundó protocolar y oficialmente la ciudad de Necochea como cabecera del partido de Necochea. Cada espacio, cada lugar, cada calle que recorremos cotidianamente es el resultado de nuestro esfuerzo y nuestro aporte individual a la sociedad que integramos, pero también es la consecuencia del aporte y esfuerzo de las generaciones de hombres y mujeres que nos precedieron. Visitar el pasado de la ciudad en que vivimos no solo nos aporta conocimiento, también nos permite profundizar los lazos de pertenencia y la identidad con ese espacio compartido. El 12 de octubre de 1881 fue un día fundamental, pero no el primero ni el único. Antes y después, aquellos hombres y mujeres, tanto como nosotros ahora, recorremos un mismo camino, el de la construcción cotidiana de una comunidad integrada, próspera y solidaria.